Me gustaría que hoy, evidentemente un día especial, también me gustaría preguntaros, porque la vida es una vida compleja, a veces donde las circunstancias son difíciles, ¿no? Creo que no necesitamos mucha explicación de eso. La vida es compleja, es difícil, donde hay muchas situaciones que se nos vienen y que requieren respuesta nuestra, requieren respuesta de nuestras vidas. Ante las circunstancias difíciles podemos tener dos respuestas. Una, mirar a Dios e incluso dar gracias en medio de esa situación. Otra es llenarnos de queja y evidentemente porque no estamos mirando a Dios. ¿Cuál es nuestra reacción más natural o más normal? ¿Cómo respondemos en medio de las circunstancias de la vida? En las Escrituras encontramos ejemplos, ¿no? Y es cierto que en la vida hay muchas cosas que quizás no nos gustan. ¿Hay cosas en tu vida que no te gustan? ¿Sí? ¿El trabajo quizás no te gusta? ¿Tu esposo quizás no te gusta? ¿Tu esposa? ¿El coche? ¿La casa? No sé. ¿Tu cuerpo? ¿Te gusta tu cuerpo? Bueno, vamos a dejarlo para otro día, ¿no? Eso. Hoy, en esta mañana, con el propósito, evidentemente, de cumplir un poco lo que tenemos en nuestro corazón y por lo cual tenemos este culto especial, vamos a hablar precisamente de cómo dar gracias en medio de una vida que no siempre es fácil, ni cómoda, ni agradable. Pero que nos tenemos que preguntar, ¿Dios nos llama a vivir dando gracias en todo? ¿Y esa es la experiencia que quieres vivir? ¿Y qué estás haciendo para ello? ¿O simplemente nos dejamos arrastrar por las circunstancias? Si nos arrastran las circunstancias, la respuesta está clara. ¿Cuál va a ser? Si nos arrastra el amor, la fe en Dios, la respuesta será otra. Aún a pesar de las dificultades. Y tenemos tantos ejemplos en las Escrituras. Uno muy conocido, Hechos 16, ¿verdad? 25. Donde Pablo está metido en un hotel, al lado rodeado de un jacuzzi, ¿verdad? ¿Cómo? En una spa, ¿no? Ahí tiene el agua fría y el agua calentita, por la que le apetezca, ¿no? Si quiere entrar primero en una y después en la otra. ¿A que sí? ¿A que está en ese sitio? Y dice la palabra que está orando y está cantando al Señor. Eso es de locos. Pues sí, es de locos, por Cristo. Pero es de locos, por amor a Jesús. Y eso es lo que está ocurriendo en la vida de Pablo, en ese texto. Y creo que en la Escritura tenemos muchas ocasiones en las que se nos invita, como estábamos hablando y como esta mañana nos estaba invitando Joel. Tremendo salmo, ¿verdad? El que nos invita a dar gracias, a alabar a nuestro Dios, a exaltar a nuestro Rey. Y por razones, como él estaba comentando, con tantas razones. Y hoy me gustaría simplemente, si me permitís, seguir insistiendo en ello, por la palabra, evidentemente, y leer un versículo donde me gustaría que luego también pudiéramos brevemente meditarlo, pero me gustaría que habláramos hoy de algo que está en la esencia del cristiano, que tiene que ver con la gratitud, y que son las acciones de gracias. Creo que eso es parte de lo que en las Escrituras brota de una manera natural y constante. Y hay un versículo que es el que me gustaría empezar con él, es Efesios 5:20, donde Pablo nos invita precisamente a eso, a dar gracias. Y dice así Pablo en Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo,
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esa tiene que ser una de las actitudes que tiene que brotar de un corazón que conoce a Dios, que conoce a Jesús. Y eso es lo que en esta mañana la palabra nos está invitando. Y me gustaría que el Señor siga haciendo su obra por su Espíritu en nuestras vidas y nos lleve precisamente a vivir de esta manera, dando gracias de vez en cuando nos vaya bien, cuando no tengamos problemas, cuando estemos súper contentos, cuando estemos ilusionados, entonces damos gracias. ¿Dice eso la Escritura? Dice siempre, dando gracias siempre, por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, oremos y vamos a seguir con su palabra. Señor, te ruego que tú nos ayudes, que tu palabra siga hablándonos a nuestro corazón esta mañana. No queremos salir como hemos entrado, queremos seguir viendo tu poder en nuestras vidas, transformando nuestro corazón, llenando nuestro corazón de tu verdad, y ayudándonos a vivir lo que tú quieres. No solo queremos saberlo, no queremos conformarnos a saber cosas de ti, queremos vivir lo que tú quieres que vivamos. Y sabemos que una de las cosas que tú quieres que vivamos es en ese espíritu de gratitud, en ese corazón agradecido que experimenta día a día esa gratitud a ti en medio de incluso las situaciones difíciles, incluso en medio del valle oscuro de sombra de muerte, incluso ahí. Señor, ayúdanos, sigue tú forjando en nuestro corazón esa verdad y esa necesidad que tenemos que vivir en nuestras vidas. Porque vivir así no es una opción. Vivir con un corazón agradecido es un profundo deseo tuyo y una necesidad nuestra. Señor, ayúdanos a cada uno a vivir de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es la expresión de un corazón que reconoce haber experimentado el favor de Dios, el amor de Dios. Es la expresión gozosa, porque cuando hay gratitud hay una expresión gozosa, ¿no? Es como si tú recibes un bien tremendo, un bien, y tú te quedas expresando esa gratitud. Gracias por tu amabilidad. O sea, cuando alguien expresa gratitud, lo hace ¿cómo? Con ilusión, con gozo, con alegría, ¿verdad que sí? La expresión de la gratitud tiene que ser algo gozoso en la vida del creyente que ha experimentado el favor y el amor de Dios. Incluso en medio de aquellas situaciones difíciles que entendemos que Dios ha permitido porque Él sigue queriendo transformar mi corazón, nuestro corazón. Las acciones de gracias son esa expresión gozosa por ver el favor de Dios en nuestras vidas, aún en medio de los momentos difíciles de la vida. Porque entendemos que Dios tiene un propósito con esa situación compleja, que es alcanzar su objetivo, que es transformar mi corazón y hacerme cada vez más parecido a Él. Por eso podemos dar gracias, porque a lo bueno le damos gracias y a lo malo entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, es transformarnos. Eso es lo que dice Romanos 8, 28, ¿verdad? Conocemos ese versículo, pero el 29 a veces quizás no lo conocemos tanto. Y sabemos, versículo 28 de Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un propósito cuando permite ciertas situaciones en tu vida.
No vamos a darle gracias por los males, el pecado que podamos experimentar en nuestras vidas. Pero sí podemos darle gracias a Dios por lo que Él quiere hacer a través de incluso eso, que evidentemente no es por lo que vamos a dar gracias, pero sí al fruto de lo que Dios quiere obrar en nuestro corazón. En las Escrituras hay un claro llamado a que podamos dar gracias. Es constante lo que vemos en las Escrituras. Me gustaría simplemente ir mencionando algunos. Dice en el capítulo 5 de Efesios, en el capítulo que estábamos leyendo antes, dice en el versículo 3, y va a hacer un contraste Pablo, ¿vale? Va a estar haciendo el contraste de una vida sin Dios y la vida con Dios. Mirad el contraste, es tremendo, además es muy dramático en un sentido, ¿no? Es muy visible. Mirad lo que dice el versículo 3 del capítulo 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino, antes bien, ¿qué es lo que tiene que caracterizar al creyente? Acciones de gracias. Y pone el contraste, una vida sin Dios y la vida con Dios, acciones de gracias. Llamado que encontramos en las Escrituras, en otros muchos textos en la palabra, donde se nos llama, se nos invita que el creyente tiene que ser alguien donde brota de su boca agua dulce, gratitud, acciones de gracias. Eso es lo que dice también 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. No dice quejaos en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No dice eso. Dice, dad gracias. Si hay algo que tiene que caracterizar nuestras vidas, es la acción de gracias. Son las acciones de gracias. Y dice en todo. No cuando nos va bien, no cuando nos sentimos bien. Dice en todo, en toda situación. Porque el creyente en toda situación puede ver a Dios. En las bondades que recibimos de parte de Él y, como antes decía, en medio de los problemas, porque vemos que Él quiere usar esa situación para seguir transformando mi corazón y produciendo el carácter que Él quiere obrar en mi vida y yo necesito. La vida tiene que estar marcada, eso es, y podríamos ver mucho, nuestras oraciones tienen que estar marcadas por las acciones de gracias. Si vamos a Colosenses, capítulo 4, verso 2, dice, perseverad en la oración. Es decir, la oración tiene que ser algo que tiene que aflorar de nuestras vidas. Pero ¿de qué manera tiene que reflejarse o tiene que expresarse? Una de ellas, velando en ella con acción de gracias. Nuestras oraciones tienen que estar marcadas por la gratitud. Sería absurdo que solo nos acercáramos a Dios a pedirle, o cuando necesitamos algo, entonces vamos a su trono a pedirle, Señor, ayúdame, dame. No, tenemos nosotros que ir y podemos dar al trono de la gracia, podemos dar gratitud. Eso es lo que también está esperando Dios de cada uno de nosotros. Y eso es precisamente lo que en esta mañana me gustaría seguir invitando a Emanuel, a ti, hermano, y a que podamos realmente darnos cuenta de lo que el Señor nos está llamando y plantearnos, ¿estoy viviendo de esa manera? El agua que sale por mi boca son agua dulce, acciones de gracias que reconocen el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios con mi vida. ¿Eso es lo que está saliendo de mi boca? Dios está esperando y deseando que eso sea lo que ocurra en nuestros corazones y en nuestras bocas. Y cuando habla Efesios, el texto que estábamos leyendo, dice Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias siempre, ese siempre, ¿de qué habla?
dando gracias siempre. ¿Cuándo? Cuando estamos en casa, solo. Cuando estamos en público también tenemos que dar gracias siempre. Es cierto que a veces no nos sentimos con ganas, estamos pasando quizás una situación, pero acércate al Señor. Santiago dice, el que esté triste haga oración. En esa oración podemos darle gracias también a Dios por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas en medio de las situaciones que estamos viviendo. Y cuando habla de que podemos dar gracias siempre, es en toda situación, en todo momento. En todo momento. El pueblo de Dios se reúne para dar gracias. Sería extraño que el pueblo de Dios se reúna y no dé gracias, ¿verdad? Sería algo raro. ¿Qué es lo que podemos dar nosotros a Dios? Sobre todo alabanza, sobre todo gratitud, por encima de todo. No podemos pagarle lo que ha hecho por nosotros. Como no podemos pagarle, lo único que podemos hacer es darle gracias. Las acciones de gracias son precisamente esa carta de presentación de un creyente. Es parte de lo que el Señor está esperando en nuestras vidas. Y tenemos que buscar me gustaría animaros ahora como iglesia a que nuestros corazones y nuestras bocas se abran cuando nos reunimos para la gloria de Dios y para que demos gracias a Dios. Siempre. Siempre que tengamos oportunidad, abre tu boca para dar gracias a Jesús. Ábrela. Algunos pensaremos, no, es que, hombre, la palabra, Jesús dice que había algunos fariseos que estaban simplemente orando en las esquinas y que mejor que no sigamos ese ejemplo y que evidentemente oremos en nuestra cámara secreta. Claro, pero Jesús está hablando ¿de qué? ¿De que no oremos en público? No. Está diciendo que tengamos cuidado con la hipocresía, que no lo hagamos para sentirnos mejor que otros o simplemente para mostrarnos. No está diciendo que no oremos, está diciendo que lo hagamos. Y que es parte de lo que evidentemente el Señor está pidiendo. Cuando nos dice que oremos siempre, nos está diciendo aprovecha toda oportunidad para dar gracias. Aprovéchala. Es que ¿qué pensarán de mí los otros? ¿Pensarán que me estoy aquí yo envaneciendo? No importa lo que piensen los demás. Hay uno que es quien nos tiene que preocupar lo que piensa. Ese es Dios. Y Él ve qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? Si tú ves que hay envanecimiento, párate, arrepiéntete. Pero no dejes de dar gracias. No lo hagas, no dejes de dar gracias. Hazlo. Pídele al Señor que te dé un corazón sincero, honesto, genuino, deseando darle gracias. Y que esa sea una experiencia sincera, real en tu vida. Hazlo. Eso es parte de lo que el Señor busca en nuestras vidas. Dar gracias no es solo una cuestión para ciertos temperamentos. Dar gracias, dando gracias siempre. No es una cuestión solo para algunos temperamentos, algunas personas más extrovertidas. A veces pensamos que es eso. No está hablando de temperamentos. Está hablando de corazones enamorados de Jesús. De corazones enamorados de Jesús. Que tienen un llamado, darle gracias, exaltarle, reconocer su gloria. Es parte de lo que encontramos en las Escrituras. ¿Y por qué tanta insistencia en que demos gracias a Dios? ¿Por qué? Por muchas razones. Solo voy a mencionar algunas. Una es, la encontramos en el Salmo 50. Algunas las ha mencionado Joel en el Salmo que ha estado leyendo, que es el Salmo 100, pero me gustaría simplemente leer esta que encontramos en el Salmo 50. Dice el Salmo 50, verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará. ¿Qué es la alabanza?
es dar gracias, es reconocer el favor, la misericordia, la bondad, la dignidad, es dar gracias. Alabar es lo mismo que dar gracias. Y entonces lo que nos está invitando el salmista es da gracias. Da gracias en tu vida. Que eso sea precisamente lo que tenemos que vivir y experimentar, porque eso además reconoce la gloria de Dios. Y una de las razones por las cuales tenemos que evidentemente dar gracias es precisamente porque Dios lo merece. Es Dios quien se merece toda esa gloria. Es Dios quien es digno de ser reconocido. No soy yo, es Dios el que merece toda la gloria. Y tenemos que reconocer a la vez que, como dice 1 Corintios en el capítulo 4, que Dios merece toda la gloria por otra razón más. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Nada de lo que tenemos es nuestra, es creación nuestra y propia. Si hay algo, alguna habilidad que tú y yo podemos hacer y algún trabajo que hacemos bien hecho, ¿quién te ha dado la capacidad de hacerlo? Dios. ¿Quién merece la gloria? Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo lo que podamos hacer bien? Dios merece la gratitud. Dios merece la honra. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que tú hayas ganado por ti mismo? ¿O que tú hayas conseguido por ti mismo? No, es que la casa la he comprado yo. ¿Sí? ¿Y quién te ha dado a ti el dinero para comprarlo? ¿Y quién te ha dado la salud? ¿Y quién te ha dado la vida? ¿Y quién te ha dado el poder ver? ¿Y quién te ha dado el poder respirar? ¿Quién ha hecho que tu corazón lata? ¿Quién? Hay uno. Y ese uno merece toda la gloria y toda nuestra gratitud. Y cuando pensamos que nosotros somos los que hacemos las cosas y que nosotros merecemos esto u otro porque hemos hecho tal y cual cosa, nos olvidamos de que hay uno que nos ha creado y que nos da la vida y que nos ha dado todo lo que tenemos. Al final de cuentas, todo es una necesidad de reconocer el favor de nuestro Dios. Si yo respiro, si estoy aquí, es porque Dios me lo permite. Y por eso tenemos que darle gracias, porque mi corazón está palpitando, porque puedo respirar. No te olvides de eso. No te olvides. Dios nos está llamando y como veíamos en el Salmo 100, vemos en otros salmos, Dios es bueno. Por eso también necesita la alabanza, necesita que le seamos agradecidos, que podamos reconocer su favor. El Salmo 145 nos habla precisamente de eso. En el verso 9 y 10 dice: bueno es Jehová para con todos, para con todos. Quizás a veces podemos pensar, pues conmigo, con lo que está permitiendo en mi vida, no sé yo si lo es. Sí, incluso contigo. Porque cuando permite cosas en nuestras vidas, piensa que Dios está buscando algo de ti. Un bien que quizás no ves en este momento, pero Dios está persiguiéndolo. Y busca tu favor. Y Dios es bueno para con todos. Y eso es lo que el Salmo nos invita a recordar y a agradecer. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, te den gracias. De nuevo, insiste en esa realidad. Y la palabra en Isaías también nos recuerda que hemos sido creados con un propósito. Isaías 43 nos recuerda que hemos sido creados con un propósito especial. Versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Para la gloria de Dios, para reconocer su gloria, para confesar su gloria, para expresar su majestad, su dignidad, su honorabilidad. Hemos sido creados para su gloria, para darle gracias.
para reconocer quién es Él. Toda nuestra existencia, nuestra vida, debe perseguir esta meta, la gloria de Dios. Todo ha sido creado para Él, dice Romanos 11:36. Todo por Él y para Él. Todo. Y nuestras vidas también. Y qué privilegio que podamos reconocerlo y que podamos realmente vivir de esa manera y que podamos seguir a nuestro Dios con ese corazón agradecido. La gratitud es uno de los privilegios que tenemos los creyentes. El darnos cuenta de quién es el que merece toda la gloria. Cuando pensamos que somos nosotros, perdemos de vista que no son nuestros méritos. No son nuestros méritos. Son los méritos de Cristo. Son los méritos de nuestro Dios. Y Él es al que tenemos que seguir reconociendo. Cuando hablamos de la gratitud, ¿sabéis? Hay una tentación. ¿Sabéis cuál es? La tentación ante el planteamiento de que tenemos que dar gracias a Dios. ¿A quién tiene alguna idea? La tentación es la ingratitud, que es lo contrario, ¿verdad? Hay un pasaje muy conocido en Lucas 17 y nos habla de 10 hombres. Yo le he hecho pequeña referencia en esta mañana sobre ese pasaje, pero nos habla de 10 hombres. Es un pasaje muy conocido, pero para aquellos que no lo conocen lo voy a leer. Dice Lucas 17, versículo 11 hasta el 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esos 10 leprosos están pidiendo favor y ayuda a Jesús, al Señor. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. ¿Vale? En su camino, en su caminar hacia el templo, Jesús los sanó, Dios los sanó, Dios obró en sus vidas y limpió de esa grave enfermedad que había en aquel entonces, donde los miembros se iban deshaciendo. Era una enfermedad que evidentemente tenían que alejarse del resto de la población porque se podían contagiar. Y son sanados. Versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. De los 10, uno regresa a darle gracias al Señor, a alabar al Señor. De los 10, uno. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo viene este uno? Dice que viene glorificando a Dios, ¿cómo? A gran voz. Es decir, que no venía, Señor, gracias porque me has... No, venía exultante, venía lleno de alegría, de gratitud, de alabanza, porque Dios le había bendecido. Había pasión en sus vidas. Era tremendo lo que el Señor estaba haciendo en él, y sus ojos estaban abiertos para ver y su corazón estaba abierto para agradecer. Y Jesús, vemos la respuesta de Jesús en el versículo 17, ¿no? Dice que en el versículo 16 se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este es el samaritano, y este era samaritano, este hombre que viene de los 10, viene a darle gracias al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mirad lo que dice el versículo 17. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué estaba esperando Jesús? Según lo que está diciendo en este texto. ¿Qué estaba esperando? Exacto. Jesús está reprochándoles
que haya 9 que hayan recibido el poder de Dios y no hayan regresado a darle gracias. Hay un reproche de parte de Jesús a esos 9 que estaban allí, que habían sido sanados, habían experimentado el poder de Dios, pero no querían darle gracias. Y dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios sino este extranjero. Y versículo 19 nos va a decir lo que impulsa a este samaritano a hacer lo que hizo, a volverse a Jesús y a poder darle gracias y a poder alabarle. ¿Qué es lo que le impulsa? Versículo 19. Y le dijo, Jesús le dice a este hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una de las cosas que impulsa el corazón de este hombre a darle gracias a Dios es su fe, de que había sido Jesús, el que había sanado su corazón, porque había tratado con su vida. Y vuelve a darle gracias porque ha sanado su cuerpo. Y Jesús lo que hace es, tu fe te ha salvado, le resalta que hay fe en su corazón. ¿Sabes cuál es la deducción también de esta cuestión, de este versículo, de estas palabras de Jesús? Que los otros 9 no tuvieron esa fe. Por eso no volvieron, no regresaron. Su corazón estaba cargado de otras cosas, pero no de fe. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, y la palabra nos dice, si vamos a Romanos 1:21, una de las características del ser humano ha sido precisamente lo que este texto nos está diciendo. Versículo 21, en los versículos anteriores, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Es decir, el ser humano puede llegar a entender que hay un Dios vivo a través de la propia creación, a través de la propia el mundo en el que nos encontramos, de los cielos y la tierra, y esos hablan de esa realidad. Y dice algo a continuación el texto que es lo que llama la atención. Pues habiendo conocido a Dios, no es el conocer de, evidentemente, conocer a Dios, sino el hecho de saber cosas de Dios, no de experimentar una comunión íntima con Él, sino de saber cosas de Dios. Por eso dice lo que dice ahora. Pues habiendo conocido de Dios, habiendo sabido de Dios, podríamos decir, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el corazón, un corazón sin fe. Un corazón que está evidentemente sin Dios, sin querer, y que a veces está lleno de orgullo, porque es lo que de algún modo está resaltando este texto también. Ese corazón que no da gracias a Dios, al final está lleno de orgullo. Por eso dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El orgullo lleva al ser humano a alejarse de Dios y a no darle gracias a Dios. El corazón y el espíritu humilde nos lleva a darle gracias a Dios y a reconocer quién merece toda la gloria. Eso es lo que hace cuando un corazón sensible, humilde, se acerca a Dios. Le da las gracias. El Señor nos llama a vivir, según este pasaje que estábamos leyendo también de Lucas, una sincera y genuina acción de gracias y alabanza a nuestro Dios por quién es Él y por todos los favores que trae a nuestra vida. Si hay una marca en nuestras vidas que no podemos conformarnos, que no podemos vivir sin ella, es la gratitud y la acción de gracias en nuestras vidas. Hay algo que tiene que marcar nuestro corazón. Son las acciones de gracias. Y las acciones de gracias, a veces tenemos una tentación, y nos ocurre a todos, y es la de la ingratitud, la de no dar gracias a nuestro Dios.
olvidarnos, descuidar ese área de nuestras vidas. Pero eso es parte de lo que el Señor quiere que nosotros seamos conscientes. La gratitud tiene que ser algo que abunde en nuestro corazón. Y hablamos de la ingratitud, pero hay una prima hermana de la ingratitud. ¿Sabéis cuál es? Es una pariente de la... Exacto. La queja. La queja es la prima hermana de la ingratitud. Y hay un pasaje que vemos en Lucas, me gustaría que fuéramos también al capítulo 10 de Lucas, donde encontramos un caso de una mujer que muchas veces yo no me había parado a pensar en ella, y es el caso de Marta. Y me gustaría que lo meditáramos porque a mí me ha resultado muy interesante. Lucas 10, desde el 38 hasta el 42, es Jesús yendo a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Está allí y está con ellos. Dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La escena, muy conocida por la mayoría, ¿no? Jesús está en la casa, está allí con sus discípulos a sus pies, escuchando, él está enseñando. ¿Y dónde está Marta? ¿Cómo? En los quehaceres, ¿no? Estaba en la cocina, seguramente preparando cosas y ¿era malo eso? No, no era malo, evidentemente era parte de lo que posiblemente pues, luego tendrían que hacer. La pregunta es si era el tiempo o si era el momento. Esa es otra cuestión. Y a veces hay que aprender a entender si son los momentos para ciertas cosas en nuestras vidas o no. Y hay momentos para algunas cosas y hay momentos para otras. Este momento no era, por lo que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el corazón de Marta? Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué es lo que está reflejando Marta aquí? ¿Cómo? Queja, ¿sí? Queja. ¿Por qué se está quejando? Hay una cosa que me resultaba curioso. ¿De qué se está quejando? ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Señor, que es que mira, mi hermana está ahí sentada y yo estoy aquí currando. ¿Le dejas que se quede ahí sentada y no le dices nada? Se queja. En su corazón hay queja. Se siente víctima de la situación. Y hay situaciones en las que sentimos que nosotros estamos siendo tratados de manera injusta. Marta se estaba sintiendo tratada de manera injusta en este momento. Y está quejándose, es cierto. Hay algo muy bueno que hace Marta, que es hablar con Jesús y decírselo a él. Creo que eso es una de las mejores enseñanzas que podemos aprender. Hay cosas que tenemos en nuestro corazón, pero a quien tenemos que ir no es a cualquiera, sino a Jesús, al Señor. Pero el Señor, aparte de eso, quiere tratar con su corazón, porque en su corazón está la queja. Y es algo que quiere sanar. Dios quiere sanar ese corazón. Y evidentemente es parte de lo que va a hacer. Ahora, cuando estamos viendo la queja de Marta, Marta está reprochando ¿a quién? ¿A quién está reprochando Marta aquí? ¿A quién? A Jesús. No solo a María. Está reprochándole a Jesús.
Está quejándose de Jesús y diciéndole, Jesús, tú no te estás portando bien conmigo, porque no tendrías que estar dejando a mi hermana ahí, sentada a tus pies, escuchándote y yo aquí. Se está quejando contra Jesús y contra María, contra los dos. Y está revelando lo que hay en su corazón. Y evidentemente el Señor quiere trabajar con eso. Hay una pregunta. ¿Cuántas veces tú has pensado, o la pregunta la hago de otra manera, pensamos que María está actuando mal contra su hermana? ¿Y Jesús está actuando mal? Vale, si ellos no están actuando mal, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? Los afanes de la vida. ¿Qué más? Las expectativas que Marta tenía de lo que los demás tenían que hacer con su vida. Lo repito. El problema está en las expectativas que Marta tenía de lo que los demás tenían que hacer con ella. Expectativas erróneas. Muchas veces estamos sufriendo porque estamos exigiendo o esperando de los demás cosas que no deben hacer. Porque María estaba en el sitio donde tenía que estar. Y Jesús también. Por encima de todo. Pero Marta estaba exigiendo que hiciera algo que no le pertenecía, no le correspondía a María. Quien tenía que cambiar no eran los demás, era ella. Eran sus expectativas. Y el Señor está tratando con Marta y está tratando de ayudarle a entender que tiene que cambiar. Porque Dios quiere sanar ese corazón, que fácilmente se llena de queja, fácilmente se distrae y se llena de sí misma. Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo María? Pensar en sí misma. Está pensando en sí misma. Está lamiéndose las heridas, mira cómo estoy sufriendo, pobrecita de mí, aquí no se preocupan de mí, nadie se preocupa de mí, nadie me ayuda, yo sola, y ahí ellos... ¿Eso a ti no te pasa? En medio de esos momentos el Señor quiere que aprenda algunas lecciones. Una es que la queja no puede ser lo que esté dominando su corazón, porque la queja nos destruye. La queja no solo me destruye a mí, sino a los que están a mi alrededor. Y a veces, yo no sé si te has parado a pensar en esto, pero ¿cuántas veces te has visto, o mejor dicho, te has sentido que otros te han tratado mal porque no han hecho lo que tú esperas? ¿Cuántas veces te has sentido mal porque otros no han hecho lo que tú esperas que hagan? ¿Te ha ocurrido? Que esperas que los demás hagan tal cosa y no lo hacen, y tu corazón se llena de queja, y empiezas, ¿y por qué? Y mira cómo sufro, y mira, y mira, y mira. Y nuestro corazón se va llenando de queja, de resentimiento, porque eso llega al resentimiento. Y ya vemos a la persona y ni la miramos, porque nuestro corazón se ha ido llenando de resentimiento. Porque en lugar de que nuestras vidas estén llenas de gratitud, diciendo, Señor, incluso en medio de esta situación estoy sola, sí, pero tú sabes por qué. Y en medio de esta situación puedo darte gracias, ¿o no? El Señor quiere tratar con el corazón de Marta, con sus expectativas de lo que tienen que hacer los demás, de sus expectativas de cómo los demás tienen que tratarla, amarla, o incluso Dios. Porque a veces tenemos expectativas de que Dios haga cosas en nuestras vidas y no las hace. Y nuestro corazón se llena hasta de frustración. A veces hasta de amargura. Porque Dios no cumple mis expectativas.
una pregunta. ¿Quién es el Señor? ¿Soy yo o es Él? Si es Él, Él sabe lo que es mejor. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Aún en medio de esa situación? ¿Por qué Pablo da gracias en medio de una cárcel con el cepo en los pies, una cárcel húmeda, maloliente, y está allí cantando junto con Silas y están dando gracias y orando al Señor? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque están mirándose sus ombligos? Y están pensando, pobrecito de mí, mira lo que yo soy. Estamos sirviendo al Señor y estamos aquí sufriendo por eso. Encima. No está pensando eso. Está recordando las misericordias de Dios con su vida. A Jesús en la cruz, que sufrió mucho más que Él. Porque a veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, una cosa que tenemos que aprender es a mirar a la cruz. Porque pensamos que nuestros sufrimientos son los mayores del mundo mundial. No lo son. Te aseguro que no lo son. Que ha habido otros que han sufrido mucho más que nosotros. El primero, Jesús. Y Jesús nos llama a mirarle a Él en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras frustraciones, en medio de situaciones que nos cuesta entender. Porque es lógico, hay situaciones que son difíciles de entender, es verdad. No somos de piedra. Pero para poder enfrentar esa situación como Dios quiere, tenemos que mirarle. Porque si no le miramos, no lo vamos a soportar. Y nuestro corazón se va a llenar de amargura, y de queja, y de resentimiento, y de frustración. Y no le vamos a dar gracias a Dios. Y Dios espera que le demos gracias. Dando gracias siempre, por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos está llamando el Señor, a vivir en gratitud. Y me gustaría animarte, en esta mañana no me gustaría que salieras de aquí sin que te plantearas, de verdad. Necesitamos vivir en una actitud de gratitud con nuestro Dios. En nuestra vida tiene que ser una vida agradecida. ¿Qué ven los demás? ¿Qué escuchan los demás de nuestras bocas? ¿Un espíritu agradecido? ¿Un corazón agradecido? ¿Somos luz? Porque cuando damos gracias somos luz. Cuando de nuestra boca sale otra cosa, no lo somos. Seguimos siendo, o somos, tinieblas, como lo que hay en nuestro alrededor. El mundo necesita ver hombres y mujeres que sean luz. ¿Tú quieres impactar a tus familiares? ¿Quieres impactar a tus vecinos? ¿A tus compañeros en el trabajo? ¿A tus amigos? ¿Quieres impactarles? Vive con un corazón agradecido. Porque si no, lo que verán de ti, ¿qué será? Más mundo. Si nuestras bocas no sale esa gratitud, ¿qué verán? ¿Qué van a ver? Necesitamos pararnos a darnos cuenta de que vivir la vida cristiana no la podemos vivir a nuestra manera. No son nuestros sentimientos lo que tiene que dirigir nuestras vidas. Mira, en medio de las dificultades de la vida, mis sentimientos son como una montaña rusa de emociones, de pensamientos, de ideas. Mis sentimientos no pueden dominar mi vida. Tiene que ser la verdad de Dios la que tiene que dirigirnos. Yo tengo que pensar conforme a lo que Dios dice, no a lo que yo siento. Porque un día estaré aquí, mañana estaré aquí. Mi matrimonio estará aquí, pasado aquí. Mis relaciones con mis hijos estarán aquí, pasado aquí. Y todo lo mismo, todo será igual. No, tienen que ser los sentimientos los que dirijan nuestras vidas. Sino lo que Dios dice. Esa es el ancla para nuestras almas. Eso tiene que ser lo que tiene que dominar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento tiene que estar marcado por la verdad. Por la verdad. Y bendeciré
a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto es cierto. Esto es verdad. ¿Dios nos llama a vivir así? ¿O esto es un cuento solo para los superespirituales? Lo de Pablo en la cárcel dando gracias y cantando y orando, eso es un cuento. Eso no es real, hombre, eso no es real. ¿Cómo va a ser real eso? Si pensamos así, estamos diciendo que no hay un Dios real, no hay un Dios vivo, que Dios no existe. Si Dios es real, Él tiene el poder para ayudarnos a vivir, como dice su palabra, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tu Dios es real? ¿O es una idea que te hace sentir bien en algunos momentos, pero otros te abandona? Yo creo que hay un Dios real que puede ayudarnos a dar gracias siempre en todo. Pero Él es por su poder, es por acercarnos a Él, es por mirarle a Él. Solo a Él, no hay otra manera. No hay otra manera. Dios te llama a dar gracias. No te dejes engañar, no hagas otra cosa. Vive para darle gracias y gloria al Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos rogarte que tú te glorifiques en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de recordar, Señor, cómo tenemos que vivir, cómo quieres que vivamos. Porque tenemos la tentación de vivir a nuestra manera. Tengo la tentación de vivir pensando en mis sentimientos o en mis deseos. Y no es eso, Señor. Mi vida no tiene que estar dirigida por ellos. Mi vida tiene que estar dirigida por ti, por tu palabra, por tu verdad, Señor. Te ruego que tú nos ayudes como Iglesia Emmanuel, Señor. Hoy estamos celebrando un día de acción de gracias, pero no queremos que sea simplemente un acto bonito que hacemos. Queremos pedirte que tú nos ayudes a comprometernos contigo, Señor, a vivir de esta manera, dándote gracias siempre por todo a ti, Señor. Señor, ayúdanos a recordar que vivir dándote gracias no es cualquier cosa, es tu voluntad, es tu voluntad. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a aquellos que nos visitan a entender tu palabra y a querer vivir de esa manera, porque vivir a tu manera es la mejor manera. Llévate la gloria, en el nombre de Jesús.